Buenas noches a todos. No sé cómo se sienten esta noche, pero parece que algunos el frío, ¿verdad?, los espantó un poco. Pero damos gracias a Dios porque ustedes tomaron la decisión de venir a escuchar la palabra de Dios. También nos sentimos contentos por aquellas personas. A veces les decimos hermanos, a veces les llamamos amigos, a veces les decimos visitas. Bueno, esperamos que todo, cualquier manera, les caiga bien, ¿verdad? Que están con nosotros por primera vez. Así que sean bienvenidos. Si usted está por ahí cerca, déle la mano a alguien que está viniendo por primera vez, ¿sí? O aunque no esté viniendo por primera vez, déle la mano. Porque es una bendición venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Y esta noche tenemos un relato un poco distinto. En todas las entrevistas que hemos visto, en todos los encuentros que Jesús ha tenido hasta aquí con personas, ha sido con individuos. Pero ahora Jesús se encuentra ya no como un individuo, sino ahora Jesús se encuentra como una multitud. Y esta es la historia que tenemos nosotros en Juan capítulo 6, el encuentro de Jesús con las multitudes. ¿Saben que para Jesús a veces era difícil lidiar, tratar, encontrarse con las multitudes? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los seres humanos tenemos necesidades, pareciera ser que siempre ponemos primero, siempre le damos prioridad a las necesidades fisiológicas, a las necesidades físicas, a las necesidades materiales, y no meramente a las necesidades espirituales que tenemos. Ustedes podrán notar que la mayoría de la gente se preocupa más por su vida física que por su vida espiritual. Y una de las cosas interesantes que nosotros podemos encontrar precisamente en este relato es que había muchedumbres que seguían a Jesús. Había multitudes que seguían a Jesús y lo seguían donde quiera que fuera. En algunas ocasiones Jesús se les desaparecía y de alguna manera se las ingeniaban para volvérselo a encontrar. Ahora, alguien puede pensar, estas multitudes realmente estaban siguiendo a Jesús porque querían tener la bendición espiritual de Jesús. Pero cuando leemos los relatos nosotros en los evangelios, encontramos que la mayoría de las personas que seguían a Jesús era porque se querían sacar un provecho de Jesús. Y esto resulta interesante especialmente en este capítulo. Dice el capítulo 6 del libro de Juan que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué le seguía? Porque veía las señales que hacía, ¿con quién? Con los enfermos. La gente que seguía a Jesús, según nos dice Juan, lo seguía porque tenía interés en Jesús, en tener un provecho de Jesús. Y la mayoría de esta gente que venía siguiendo a Jesús era porque traía gente enferma. ¿Podemos decir que a la gente le interesa su salud física? Ahora, ¿saben que aunque no era lo que Jesús más le agradaba, que la gente lo buscara solamente para que le sanara sus enfermedades físicas? Sí. Sin embargo, Jesús siempre estaba dispuesto a sanar a los enfermos.
Y aunque él sabía que mucha gente lo estaba siguiendo solamente porque estaba enferma, y después de que Jesús los curara, se iban a olvidar de él. Jesús siempre trató de sanar a todos los enfermos. Sin embargo, él nunca olvidaba que aquellos que eran sanados físicamente también sintieran la necesidad de la sanidad espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 6, vamos a regresar un poquito al Evangelio de Marcos. Nosotros encontramos Marcos capítulo 6, vamos a leer el versículo 50, Marcos 6, 55, 53 hasta el 56. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Hasta ahí este versículo, ¿qué cuadro nos presenta? Jesús es visto no tanto como aquel que les viene a traer una bendición espiritual, sino aquel como que les viene a traer ¿qué? Sanidad física. Y vemos que las multitudes que seguían a Jesús, según nos dice el libro de Marcos, eran multitudes que le estaban trayendo ¿a quién? A sus enfermos. Ahora, no hay nada de malo en querer que los enfermos tengan la bendición espiritual, física, la bendición de tener nuevamente la salud. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 56: y donde quiera que entrara, ¿sí? Donde quiera que entrara, en las aldeas, vamos a decir, en los ranchos, los pueblitos, ¿dónde más? En las ciudades, lugares grandes, o en los campos, allá donde había poquita gente, ponían en las calles ¿a quién? A los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Saben qué? Este era un cuadro muy hermoso. A mí me parece un cuadro muy hermoso. Un cuadro muy hermoso, ¿por qué? Porque donde quiera que Jesús pasaba, ahí se acababa la tristeza, ahí se acababa el gemido, ahí se acababa el llanto, ahí se acababa el dolor. Porque Jesús donde pasaba, pasaba curando ¿a cuántos? A todos los enfermos. Ninguno se quedaba finalmente sin que Jesús los sanara. Y tanto era así, ¿verdad?, que la gente parecía que cuando Jesús iba a entrar a una aldea, estaban allí formados como cuando va a haber un desfile, ¿sí o no? Todos esperando exactamente por el lugar por donde Jesús iba a pasar. Y el texto, el relato de Marcos nos dice que la gente le pedía solamente que podamos tocar ¿qué? El manto. Y el texto dice: todos los que tocaban su manto, sus vestidos, quedaban sanos. Ahora, esto ocurría, dice Marcos, en todas partes, en los ranchos, en los pueblos, en las aldeas, en los campos. Pero saben una cosa, tristemente, la gente estaba más interesada solamente en la salud física que en la salud espiritual. Especialmente aquellos que eran desahuciados, que sabían que ya no podían volver a ser sanos. Vamos al libro de Mateo, donde encontramos otra referencia a esta misma situación que Jesús siempre encontraba. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Y otra vez encontramos, ¿verdad?, una de las escenas que por lo menos nos muestra que donde quiera que Jesús pasaba había felicidad. Sí,
Donde quiera que Jesús pasaba había gozo. Donde quiera que Jesús pasaba, la gente estaba maravillada, la gente estaba feliz. Dice Mateo 15, 29 al 31, pasó de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo ¿a quién? A cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Saben que no hay más alegría en una casa donde hay un enfermo que se le pueda ver sano? ¿No les parece? Y especialmente uno de esos enfermos que aparecen en esta lista, enfermos que ya no tenían esperanza de ser sanos. Pero la esperanza de estos enfermos, ¿quién era? Que algún día Jesús iba a pasar por su ciudad, que algún día Jesús iba a pasar por su pueblo. Por eso dice el texto que donde quiera que iba, la gente lo reconocía y llevaba a sus enfermos para que fueran sanados. Ahora, lo que nos presenta los evangelios hasta aquí es el hecho de que Jesús no se negaba a curar a los enfermos. ¿O sí se negaba? Jesús no se negaba a darle esa bendición física, fisiológica a cada persona, de poder sentir, ¿verdad?, que nuevamente su vida física, tal vez algunos ya moribundos, porque algunos dicen que los llevaban ¿en qué? En camillas, los ponían ahí, los acostaban. Y sin duda, después de que Jesús pasaba por esas ciudades, había mucha felicidad. Pero saben que Jesús no siempre estaba feliz, aunque Él había dejado muchas bendiciones. A veces uno se decepciona con las cosas que pasan, porque muchas veces uno no encuentra lo que esperaba. Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, estaba en la primaria y un día anunciaron que iba a pasar por nuestro rancho allá en el estado de Veracruz, un rancho medio olvidado, medio perdido, y dijeron, va a pasar por este rancho el gobernador del estado de Veracruz, y no solamente va a pasar, se va a detener y se va a bajar del autobús y va a saludar a los niños. Así que nosotros ese día nos pusimos nuestro mejor atuendo que encontramos en la casa, ¿verdad? Todo bien vestido, con los mejores zapatitos, ¿verdad? Y todavía recuerdo que los maestros nos mandaron a buscar flores. Vayan y corten las flores que encuentren ahí en su casa, en la casa del vecino, donde quieran, y traigan flores, porque vamos a recibir al gobernador con flores en la mano. Y yo recuerdo que nosotros fuimos a conseguir flores, ¿verdad? Flores de tulipanes, flores de framboyano que encontrábamos por ahí, bugambilias, todo el mundo cortando flores, ¿sí? Y todavía recuerdo esa escena. Estábamos en la carretera de nuestro pueblito. Ahí estaba, en una sola carretera, una sola calle, ¿verdad?, que cruzaba. Y estábamos todos allí, ¿verdad?, con nuestros ramitos de flores, esperando, ¿verdad? Todos los niños. Yo estaba ahí también con mis ramitos de flores. No recuerdo ni qué flores había conseguido. Yo estaba ahí creo que eran framboyanas, lo que había en mi casa, que siempre floreaba, ¿verdad? Ahí estábamos nuestros ramitos de flores. Y de repente, ¿verdad?, estaban pasando los vehículos y nosotros esperando. Y de repente pasó un autobús grande. Y pasó de allá. Y no se paró. Y nadie dijo nada. Y entonces alguien dijo, pues ¿no será que ese era el autobús que estábamos esperando? Y se pusieron a investigar. Y después de un rato nos dijeron,
Pues resulta que el gobernador pasó por aquí y nada más nos dejó echado polvo y ni se paró ni nos saludó y se fue de largo. Yo quiero decir una cosa, qué decepción para nosotros, en verdad. ¿Cuánta decepción para nosotros? Yo recuerdo ahí todos los niños tirando sus flores por ahí por un lado, yéndose a su casa triste, porque nuestra mayor ilusión era que iba a pasar ¿quién? El gobernador. Y cuando el gobernador pasó, pues solamente nos ha echado polvo y ni el saludo nos dio por la ventana siquiera. Yo desde entonces ya no espero a ninguno de estos hombres, ¿verdad? Ni me inviten a ir a recibir a alguien. Ahora, es triste cuando uno espera algo y ¿qué? Y hay una decepción. Ahora, Jesús, fíjense, este pasaje de Juan 6 nos habla de la gran decepción que Jesús tuvo de las multitudes. ¿Por qué? Porque Jesús era de aquellas personas que emocionadamente, si la gente venía con necesidad, Él les suplía sus necesidades. Si la gente venía con hambre, vamos a ver el pasaje, Él trataba de que la gente, ¿verdad?, estuviera ¿qué? Satisfecha. Pero cuando Él les presentaba el pan espiritual, lo más importante, ¿qué ocurría? Jesús se iba con un chasco, ¿verdad? Y la gente se apartaba de Él. ¿Saben qué es muy triste? Una de las cosas que yo encuentro aquí en los evangelios y que me llama la atención, ¿hasta dónde la gente puede aguantar cuando algo le interesa, cuando algo le importa? ¿Hasta dónde la gente puede esperar cuando algo le interesa? Pero ¿hasta dónde la gente puede aguantar cuando algo no le importa ni le interesa? El relato de Mateo, capítulo 15. Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si yo estoy predicando ahora y pasa una hora y yo sigo predicando y pasan 2 horas y sigo predicando y pasan 3 horas y sigo predicando? ¿Qué harían ustedes? Yo me iba a quedar solo, ¿verdad? Exactamente. Por eso no pienso predicar tanto tiempo. Pero lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 32, ¿cuánto tiempo esta gente había estado allí con Jesús sin moverse? Sin moverse, escuchen, ¿sí? Y todo el interés que ellos tenían, ¿cuál era? El poder tener algún provecho material de Jesús, ¿sí? Por eso te digo, cuando a la gente le interesan las cosas, y ya vemos porque tanto Marcos como Juan y Mateo nos dicen lo mismo, las multitudes seguían, esperaban a Jesús, lo buscaban, le cortaban el paso, lo encontraban. ¿Por qué razón? Porque Jesús iba a sanarle a sus enfermos. Ahora, dice este relato, ¿verdad? Mateo 15, 32 y 33. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace ¿cuántos? 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Saben que una de las cosas que a mí me toca en el corazón cuando yo leo estas historias de Jesús es que Jesús sí se preocupaba mucho por las necesidades de la gente. Y yo creo que hoy día Jesús también se sigue preocupando. Y lo primero que Jesús hacía era preocuparse por las necesidades materiales de las personas. Lo primero que Jesús hacía era preocuparse por las necesidades físicas de las personas. Y casi en todos los relatos, ¿verdad?, nosotros vemos a ese Jesús que está preocupado por las necesidades físicas, y por esa razón, donde quiera que va curando ¿a quién? A todos los enfermos, porque quiere que la gente esté feliz. Y ahora vemos que Jesús está preocupado, ¿por qué? Por las necesidades físicas. Y le dice: ya tienen 3 días esta gente que están conmigo y no tienen que comer. Y yo no quiero enviarles ¿qué? Yo no quiero enviarles vacíos. Yo no quiero enviarles en ayunas. Ahora, vamos a regresar al relato de Juan. Porque Juan da detalles que Mateo no da con relación a esto. Dice Juan capítulo 6, versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él ¿qué? Gran
multitud le dijo ¿a quién? A Felipe. Yo creo que Felipe era contador. A mí se me hace que era contador, ¿verdad? Porque a él se dirigió Jesús y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Saben que hay cosas que Dios puede resolver, pero antes de que Él las resuelva, primero nos las pone en nuestras manos para que nosotros las resolvamos y ver qué es lo que vamos a hacer. Esas son las cosas que a mí me gusta de este relato, ¿sí? O sea, Dios puede resolver las cosas, y eso dice el siguiente versículo, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Para qué se lo decía? Esto decía para probarle, porque él sabía ya lo que había de hacer. Así que hay cosas que a veces Dios ya sabe cómo las va a resolver. Dios puede resolverlas, pero muchas veces nos las pone ¿dónde? En nuestras manos, y nos dice: bueno, resuélvelas. ¿Para qué lo hace Dios? Dice el texto que era para probarle. ¿Qué iba a probar? ¿Qué quería probar en Felipe? ¿Qué quería probar en Felipe? Bueno, Jesús quería ver cómo Felipe iba a reaccionar. Sí. Otras palabras, yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno le dice algo a alguien solamente para ver cómo va a reaccionar, para saber cómo reaccionaría una persona ante una situación. Y Jesús ahora le estaba poniendo la situación a Felipe. Vamos a ver cómo va a reaccionar. En primer lugar, porque Jesús no tenía dinero, ¿sí? En segundo lugar, porque yo creo que ninguno de los discípulos traía dinero. Pero Felipe, cuando Jesús le puso esta propuesta, Felipe se puso a sacar cuentas, ¿verdad? Dice el versículo 7 que Felipe le dijo: 200 denarios de pan que no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe se puso a sacar cuentas y bueno, si le damos un Subway a cada quien, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un footlong? $5. Son 5,000. Aquí dice el rato que eran 5,000. Pero Mateo aquí dice que, fíjense, si nosotros vamos, ¿verdad?, a este relato del capítulo 6, versículo 10 al final, dice que se recostaron en número de ¿cuántos? De 5,000 varones. Pero si vamos nosotros a Mateo capítulo 14, Mateo nos dice que, versículo 21, que el número que estaban allí, los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Sin qué? Sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora, yo no sé si aquellos llevaban muchos niños cuando iban a las reuniones, pero yo por lo menos he ido a algunas reuniones, especialmente en el sur de México, cuando van, cómo llevan niños a las reuniones, ¿verdad? No sé si porque allá se reproducen más, pero me imagino que en el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Por eso, quienes tratan de calcular dijeron: bueno, 5,000 hombres. A lo mejor no todos llevaban a sus mujeres, porque hay hombres que no llevan a sus mujeres a las reuniones, pero una cantidad se los llevan, ¿no es cierto? Y luego, pues que lleva a la mujer, ¿a quién más lleva? A los niños. Así que he calculado que más o menos serían unas 10,000 personas, así módicamente hablando. 5,000 hombres más las mujeres, más los niños, fácilmente eran ¿qué? 10,000 personas. Así que Felipe se puso a sacar cuenta. Bueno, si vamos y les compramos un Subway, entonces un footlong vale $5. No, es mucho dinero. ¿Y qué tal si le compramos una hamburguesa? ¿Verdad? Sacó la cuenta. Bueno, si depende de donde sea. Y finalmente digo, pues lo más que podríamos darle era darle una de esas hamburguesitas, ¿verdad?, las que venden como en el McDonald's de 99 centavos.
a cada uno, porque eso es darle un poquito para que por lo menos vaya vacío. Y cuando sacó la cuenta, le salieron que eran ¿cuántos? 200 denarios. ¿Cuántos son 200 denarios? Si sacamos la cuenta, 200 denarios eran 200 salarios de un hombre, lo cual daría aproximadamente hoy día $10,000. Ahora la pregunta es, ¿quién tenía $10,000 en ese momento? No, en aquel tiempo no había dólares, pero ahora sí hay dólares. Y si usted tuviera que alimentar a 10,000 personas, tendría que contarlos en ¿qué? En dólares, ¿no es así? Así que lo estamos poniendo para que es como que le diga a venderle de comer a 10,000 personas. ¿Y cómo va a sacar las cuentas? ¿Y dónde va a pensar? O alguien diría, bueno, pues le vamos a invitar un taquito, aunque sea de esos de 99 centavos, aunque sea un taco. O sea, Felipe estaba sacando cuentas. Pero ¿saben que aquí viene algo bien interesante? El relato de Mateo, vamos a Mateo capítulo 14, nos dice, Mateo capítulo 14, versículo 15, que los discípulos cuando vieron esta situación, dice, cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ¿qué? Ya pasa. ¿Y qué dijeron? Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Imagínense el susto que se llevaron los discípulos cuando le dijo eso. Yo creo que a algunos hasta se les ha de haber bajado, subido el azúcar, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Es verdad. ¿Cómo se sentiría hermana Zoila, que le dijera, mire hermana, hermanos, esta noche no se vaya, porque yo sé que algunos no han cenado, vamos a ir con la hermana Zoila para que nos haga allí una cena? Está más cerca el pastor. La hermana Zoila prefiere no opinar, ¿verdad? O sea, era algo así como que un sábado le digan, hermana Leonor, bueno, hoy hermanos todos vamos a la casa de hermana Leonor y vamos a comer. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Jesús no solamente hacía milagros en aquel tiempo, Jesús todavía sigue haciendo milagros y eso a mí me gusta. Ahora, en medio de todo este alboroto que traían los discípulos, ¿verdad? Y comentarios, y que no, mándalo mejor que se vayan, surgió alguien que quiso resolver el problema. Vamos a regresar otra vez a Juan, capítulo 6. ¿Y este alguien quién era? Dice el versículo 9. No era Andrés. No era Andrés. ¿Quién era este alguien? Dice el versículo 9. ¿Un qué? Un muchacho. Por ahí. Mientras los discípulos, mientras Felipe estaba sacando cuentas, ¿cuánto dinero? Mientras los discípulos estaban dando sugerencias de que mejor mándalos a su casa, por ahí resultó alguien que quería resolver el problema. ¿Quién era? Fíjense que, ¿cómo me hubiera gustado, verdad? Que hubieran escrito el nombre de ese muchacho. Porque este era uno de esos muchachitos que nosotros llamaríamos ingenuos, ¿verdad? Ingenuos. Resulta que a este muchacho su madre lo había mandado para que también fuera a escuchar a Jesús y le había preparado un lonche que en aquellos tiempos pues básicamente alcanzaría ¿para cuánto? Para una persona. Y como yo le decía a los muchachos, siempre hay más pan que tortilla, que carne, ¿no es cierto? O siempre hay más tortilla que carne. 5 panes y ¿qué? Y 2 pececillos. Me imagino que pececillos, yo no sé de cuáles eran, ¿verdad? Pero han de ser algunos chiquitos, ¿no? Como dicen algunos, para engañar a los panes, para engañar a las tortillas. Pero
Este muchacho, y aquí es donde viene lo grandioso. Este muchacho, cuando vio que estaba el asunto ahí de que había que darle de comer a toda esa multitud, y que unos decían, ¿verdad?, que necesitaban dinero, otros decían que los mandaran a su casa, de repente este muchacho tuvo una idea. ¿Cuál fue? Bueno, yo puedo compartir mi lonche con estos 5,000. Así fue. Así fue. Aquí está mi lonche. Yo lo puedo compartir con toda esta gente. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que usted va a la calle y de repente compra algo, ¿verdad? Y dice, lo voy a llevar a la casa. A lo mejor para su esposa, a lo mejor para su esposo, a lo mejor para sus hijos, y lleva ahí un poco de comida. Y cuando llega allá descubre que hay mucha gente. Hay visitas que llegaron, invitados. ¿Qué hace usted con la comida? La esconde, ¿no es cierto? Porque dice, esto no va a alcanzar, mejor lo escondemos. Al rato lo sacamos cuando se vayan las visitas, ¿sí o no? Así es. Pero este muchacho no pensó de esa manera. Este muchacho, ¿en qué pensó? Yo quiero compartir mi lonche con toda esta gente hambrienta. Y alguien diría, qué ingenuo, ¿verdad? A lo mejor alguien pensaría, qué ridículo. ¿Cómo se te ocurre, muchacho, decir tal cosa? Pero el muchacho estaba, aquí está mi lonche. Aquí está mi lonche. Y saben que me gusta que uno de los discípulos le agarró la palabra. ¿Quién fue? Andrés, dice el versículo 8, que Andrés le agarró la palabra. Y entonces él fue y le dijo a Jesús, mira, aquí ya se empieza a resolver el problema. Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y a mí me gusta la forma como Jesús resuelve los problemas. Porque Jesús dijo, ya se resolvió el problema. ¿Sí o no? Amén. Ya se resolvió el problema de la comida. Sí. Y alguien va a pensar, ¿pero cómo que se? Sí, ya está resuelto. ¿Verdad? Tráigame ese lonchecito. Ahora, recuesten a todos. Recuesten a todos. Para que coman. ¿Saben que una de las cosas que me llamó la atención cuando yo leo esta historia es que Jesús quería que esa gente comiera, pero que no comiera deprisa. Jesús quería que comieran como tranquilos, relajados, descansados. Yo creo que esa es la manera como se debe de comer. Porque en cierta ocasión, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Marcos, vamos a regresar un poquito al libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 31. Jesús les dijo un día a sus discípulos, Marcos 6, 31, venid vosotros aparte ¿a qué? A un lugar desierto. ¿Y qué? Descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de tal manera que ni aun que tenían tiempo para comer. Yo no pensaba que en el tiempo así la gente también andaba corriendo como ahora, ¿sí? Y que andaba tan estresada y que iba comiendo mientras iba manejando. Pero ese es el Padre que nos presenta aquí, ¿sí o no? O sea, que en todo tiempo la gente se puede ocupar tanto en las cosas, en los quehaceres, que se olvida a veces de ¿qué? De Él mismo. Y que se olvida de que todos los seres humanos necesitamos tener un momento de ¿qué? De tranquilidad y un momento de descanso. Por eso Jesús mandó ¿a qué? A recostar a las multitudes. Y vamos a regresar otra vez al libro de Juan. Juan capítulo 6. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes. Mateo dice que dio gracias y los bendijo. Aquí dice que dio gracias. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos.
y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. ¿Saben que a menudo nosotros hablamos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Y a menudo hablamos de este milagro como un milagro que solo ocurrió en el tiempo de Cristo. Pero yo creo que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces todavía sigue ocurriendo, ¿cuándo? En nuestros días. Porque uno descubre que lo mucho, sin la bendición de Jesús, no alcanza. Pero lo poco, cuando tiene la bendición de Dios y de Cristo, ¿qué hace? Alcanza para mucho. Y dice la hermana Emma, especialmente en los panes. Hace unos meses atrás, yo estaba dando una campaña en una iglesia. Y el sábado, cuando terminó mi última conferencia, se me acercó un hermano y me dijo: pastor, yo quiero invitarlo a usted y a su familia para que vayan a comer a mi casa. Tenemos una comida que podemos preparar. Yo le dije: hermano, somos 5. Y dijo: no importa, pastor, véngase. Dios va a bendecir la comida. Y entonces dijo: yo estoy en esa vez, véngase detrás de nosotros. Y yo vi que se subió un montón de gente a ese vehículo y atrás íbamos nosotros. Pero eso no fue nada. Cuando llegamos a su casa, realmente no era su casa, era un apartamento del segundo piso. Y cuando llegamos allí, no solamente llegamos nosotros, llegaron como otros 4 o 5 vehículos detrás de nosotros que nos iban siguiendo. Y de repente, cuando empezamos a entrar a la casa, ¿verdad? Era una casa chiquita, y empezamos a ir a la casa y seguían entrando y entrando. Se llenó la sala, se llenó la cocina, se llenaron los cuartos, se llenó toda la casa. Pero aquí viene lo grande, ¿verdad? Mi esposa y yo estábamos sentados en la sala viendo lo que estaba pasando, y uno siempre está pensando en ¿qué? La comida. Y de repente entraron las hermanas. Traían unas ollitas así chiquititas, ¿sí? Así, sin mentirle, así de grande. Y entró una con una ollita, la puso en la cocina, ¿verdad? Entró otra con otra ollita, puras ollitas chiquitas. Yo le dije a mi esposa, y mi esposa me dijo: se me hace que aquí la situación va a estar difícil. Y yo le dije: bueno, pues por lo menos ya nos invitaron a comer, ¿verdad? Pero yo me acordé y le dije: no te preocupes, sabes que Dios puede hacer que alcance. ¿Sí? Y cuando los hermanos dijeron: hermanos, fórmense que van a pasar a comer. Y todos pasamos a comer, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa, algo que yo hasta hoy puedo decir: allí pude ver el milagro de Dios otra vez, que se repitió allá, ¿verdad? En este lugar. A esa joyita le sacaban y le echaban, a todas las joyitas no se acababan. Ya por un rato quería irme a asomar a ver qué hay en las ollitas. ¿En serio? Y le sacaron. A todos nos llenaron los platos. Y comimos. Y aquí viene lo más grande. Cuando todos comimos, las hermanas dijeron: hermanos, si alguno de ustedes quiere más, venga, aquí hay todavía comida. Y yo fui y me serví por segunda vez. Y ahí quedó comida en las ollitas. Por eso yo les digo una cosa: estos milagros no solamente ocurrieron en aquel tiempo, todavía ¿qué? Siguen ocurriendo hoy día. Cuando alguien, lo poco que tiene, está dispuesto a ¿qué? A compartirlo con otros. Y eso es lo que me gusta de esta historia. Jesús pone la bendición cuando hay alguien que lo poco que tiene lo quiere compartir con otros. Hermanos, yo creo que a veces nosotros confiamos muy poco en Cristo. Y a veces medimos nosotros las cosas solamente con nuestra pobre percepción humana. ¿No es así? A veces decimos: es que yo tengo tan poquito, ¿para qué lo doy? Si este muchacho se hubiera puesto a pensar en aquel día, pues este lonche, ¿para qué va a servir? Para 5,000 personas. ¿Para qué lo ofrezco? ¿No es cierto?
Pero uno no se pone a pensar que lo poco en las manos de Jesús se multiplica. ¿No es así? Lo poco en las manos de Jesús y con la bendición de Dios se multiplica para que alcance. Y lo que me gusta de este relato, ¿verdad? No solamente pareciera que se multiplicaron los panes y los peces, versículo 13, parece que también se multiplicaron las cestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice allí el versículo 13, recogieron pues y llenaron ¿qué? 12 cestas, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Fíjense que hay cosas interesantes. Y una de las cosas interesantes es que, aunque Jesús tenía el poder de multiplicar las cosas, Jesús no era un desperdiciado, ¿verdad que no? No. Él multiplicó suficiente para que todos que comieran. Y para que comieran, y no solo que se llenaran, sino también que sobraran. Pero cuando sobró, Jesús mandó a recoger los pedazos en cestas. ¿Para qué? Porque yo creo que Jesús estaba pensando que algunas de estas personas tal vez habían dejado a alguien allá en su casa, que cuando regresaran pueden llevar esa bendición. Y yo hasta puedo creer que el niño, ese muchacho, regresó con sus cestecitas a su casa. ¿No les parece? Y cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, ¿y qué pasó? ¿No comiste? Y el niño le contó la historia. Si supiera, mamá, que con esta cesta comieron todos y sobró, y aquí todavía te traigo yo para que comas tú. Qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros podemos poner en las manos de Jesús lo poco que tenemos. Y esta noche yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que cuando nosotros queremos colaborar con Jesús, cuando nosotros queremos ayudar a Jesús y a su obra, no necesitamos tener abundancia. Aún lo poco que tenemos, si lo damos con amor, el Señor lo va a multiplicar. Así que yo voy a pedir que mientras escuchamos el último canto, si hay alguien que le quiera decir a Jesús esta noche, Señor, yo quiero poner siempre la bendición que tú me has dado para que pueda ser una bendición para otras personas. Y nunca miramos por la cantidad, miramos por el poder que Dios tiene, lo cual es distinto. Cuando medimos por la cantidad que tenemos, siempre vamos a pensar que no alcanza. Pero cuando medimos con el poder que Dios tiene, siempre vamos a pensar de que Dios multiplica las cosas para que puedan satisfacer las necesidades de aquellos que están en necesidad. Así que mientras nosotros escuchamos el último canto, si hay alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero poner en tus manos lo que tú me has dado. Yo quiero ser como aquel muchacho, que aunque hay muchas necesidades en tu obra, en tu iglesia, muchas necesidades en el mundo, yo quiero poner el lonche que tengo para que tú también lo puedas usar como una bendición para que pueda alcanzar para muchos. Así que vamos a escuchar este último canto, y aquellos que queramos decirle y poner esto en las manos de Jesús, no sabemos cuándo, en qué momento Jesús nos va a pedir que le demos nuestro lonche, pero cuando el Señor los pide, debemos de estar dispuestos a dárselo y a tener la fe y la confianza de que Dios lo va a multiplicar, no solo para que alcance para otros, sino que después nos va a regresar también nuestra cesta llena de lo que nos ha dado. Escuchemos este canto. Para la honra y gloria de Dios.
Cuando veo los cielos, las estrellas y el universo. Cuando veo los cielos, las estrellas y el universo, Puedo comprender el gran poder de mi Señor. puedo comprender el gran poder de mi Señor. Y así puedo elevar mi voz al gran Creador. Y así puedo elevar mi voz al gran Creador Del universo. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias porque podemos aprender en tu palabra que nada es tan poco que tú no puedas bendecir. Porque hemos aprendido que todo lo que se pone en tus manos, tú lo multiplicarás. Señor, a veces no tenemos casi nada que ofrecerte. Y a veces las necesidades son muchas. Sin embargo, ayúdanos a tener la fe de este muchacho, que pensó que con lo que él tenía en las manos de Jesús, podría haber una solución a la necesidad de aquellas multitudes. Permite que vayamos a ti siempre. No solamente porque tú satisfaces nuestras necesidades físicas, no solamente porque tú satisfaces nuestras necesidades materiales, sino porque tú eres el verdadero pan de vida. Y que en este milagro que tú hiciste a las multitudes está representado el milagro espiritual que tú haces cuando aquellos que tienen hambre se acercan a ti. Te pedimos, Señor, que no solamente llenes, que no solamente satisfagas nuestra hambre física, sino que puedas llenar y satisfacer nuestra hambre espiritual. Y que cuando tú nos invitas a recostarnos para estar contigo, podamos llenarnos y saciarnos de tu palabra y podamos ser alimentados del verdadero pan del cielo, que es Cristo Jesús. Gracias por la bendición de creer en ti, de ser tus hijos. Y gracias porque tú eres el que suple siempre lo que nosotros necesitamos. Que tu pan espiritual y que tu bendición pueda estar sobre cada uno de nosotros en esta noche y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.